Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Tenemos la camiseta de la emoción, de la pasión. Tenemos puesta la camiseta de la información. Nos une mi selección, ver jugar la tricolor. Arriba las manos, porque el fútbol ya arrancó. Ya llegó la Copa América 2021. Colombia quiere ser campeón. Ya llegó la Copa América 2021. Colombia es Blue. Blue, la radio de la Copa América. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Hoy vamos a hablar de la reforma tributaria. También gracias por conectarse en la noche con nosotros aquí en Noticias Caracol Ahora. Y es que hablamos de reforma tributaria porque pues, es un hecho que se va a presentar en el Congreso de la República. Ha habido muchas críticas al gobierno nacional, sobre todo por el tema del IVA a la canasta familiar. Ya hay quienes dicen que eso puede ser un globo para poder negociar otras cosas como el impuesto al patrimonio. Pero ha llamado la atención que el partido de gobierno y muchos de sus congresistas ayer de manera coordinada empezaron a trinar a través de la red social Twitter diciendo que pues sí, muy buena la reforma tributaria, pero que lo que primero hay que hacer es recortar el gasto del funcionamiento del Estado. Y hemos visto una serie de críticas también del expresidente Álvaro Uribe y pues líder natural del partido de gobierno que es el Centro Democrático a esa reforma tributaria y al tema del IVA en la canasta familiar. Por esa razón hemos invitado a 3 congresistas de ese partido para preguntarles, óigame, ¿por qué siendo partido de gobierno pues están criticando la reforma tributaria? Se supone que el partido de gobierno es para apoyar los proyectos que presente el gobierno del presidente que eligieron. Y uno de ellos es el representante del Centro Democrático, Gabriel Santos. Representante Santos, bienvenido. Hola Camila, muy buenos días para usted, para todas las personas que nos oyen, igualmente a quienes la acompañan en la mesa de trabajo. Representante Santos, usted es del Centro Democrático, pero usted es como una oveja que es un poco necia dentro del partido. Entonces creo que usted no me sirve para el ejemplo también, pero ¿por qué, por ejemplo, usted no está de acuerdo con la reforma o tiene unas críticas si ni siquiera se conoce el texto bien y más cuando ustedes son partido de gobierno? Yo creo que acá, bien, teniendo a mi gran amigo Eduard, tenemos, como dice la novena, el cordero arisco y la oveja mansa. pero la verdad es que, Camila, yo creo que primero acá hay un problema de forma. Desde el 10 de febrero, que incluso lo hablamos en estos micrófonos, vengo con esa crítica de este es un momento esencial para el país, es un momento con una complejidad enorme. Esto requiere un estudio a profundidad, y es un estudio a profundidad con el cual no hemos contado de manera desafortunada como congresistas. Yo creo que desde el Ministerio de Hacienda se han seguido equivocando en la forma de comunicarlo, notificando en los medios de comunicación las propuestas que a la fecha yo no tengo cómo decirle a los colombianos si son ciertas o no, como bien lo decía usted, si es un globo para negociar los temas más duros o si realmente eso es, digamos, ahí está el coco del recaudo, pero realmente es que la forma de comunicar esta solicitud de pedirle más impuestos a los colombianos, pues es absolutamente coloquial y no se compadece con lo que estamos teniendo. Entonces, lo primero es reprochar de la manera más vehemente la forma en la que se ha manejado la comunicación de esta propuesta. Y segundo, pues yo creo que ya tendremos tiempo de entrar en materia de lo que se ha dicho o lo que se ha especulado, pero tristemente en lo que nos puso hoy el Ministerio de Hacienda es a especular sobre qué sí y sobre qué no. Pero entonces, ya que usted anunció que estaba también el representante de su mismo partido, Eduard Rodríguez, aprovecho para saludarlo, representante Rodríguez, bienvenido. Y usted que sí es militante juicioso del Centro Democrático, pues nos puede decir, pues la gente dice, oiga, esto nos quieren ver la cara de bobos ahora que nos digan que el Centro Democrático no apoya la reforma tributaria del gobierno que ellos mismos eligieron. Entonces cuéntenos dónde está la bolita. No, Camila, yo creo que aquí debe haber un mensaje claro y es que nosotros sí apoyamos la reforma, una reforma integral que no puede estar solamente basada en digamos que unas contribuciones para esta crisis, hay que recordar que estamos en crisis, sino también
que hay que generar algo que es parte de los principios y de los estatutos del partido, y es un Estado austero. Entonces, una de mis reflexiones fue, hombre, mire, ¿por qué no examinamos el tema de las agencias? El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se gana 70 millones de pesos, ya vergonzoso ese salario. Esas agencias las hizo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y lo que tenemos es que tener austeridad, un proceso que ahorre, y creo que en buena hora estamos dando esta batalla, porque va a permitir que dentro de la reforma también se presente un paquete, y eso es lo que me está informando el gobierno. Nosotros vamos a apoyar esta reforma social que le va a llegar a 5,2 millones de personas con más de 3.600.000 pesos anuales, y que creo que es un momento para ser, digamos que reflexivos, y para ayudar y pensar en aquellos colombianos que hoy nos necesitan. Es que, Camila, en Barranquilla, en Cali, en Medellín, pero en algunos municipios o otras ciudades intermedias o capitales, Ibagué, allá en Risaralda, la gente o la ciudadanía está comiendo de las canecas de basura, y eso no lo podemos permitir como Estado. Eso tenemos que darle una batalla frontal a la pobreza y no permitir que volvamos al Estado de hace más de 30 años, donde la pobreza era ramplante y el terrorismo se generaba y se justificaba por el hambre. Por eso creo que hay que apoyar, por una parte, la reforma social, pero acompañada de un gran paquete que va a ser nuestra conquista de reforma al Estado para ahorrar recursos en aquellos gastos burocráticos innecesarios. Pero ahí entonces es donde está la diferencia con el gobierno nacional, y permítame entonces ahora saludar por último a Gabriel Vallejo, también representante de su partido. Representante Vallejo, bienvenido. Hola Camila, buenas tardes, un saludo para usted, para todos los oyentes de Blue. Gracias por la invitación. Aquí lo que la pregunta que cabe es quién es la oveja arisca y quién es el cordero manso, porque yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerle a Gabriel. ahorita le preguntamos, pero le pregunto a usted mire, están hablando todos de un Estado austero, de recortar gastos del Estado, y ya básicamente desde el Ministerio de Hacienda dicen eso no es una opción, porque recortar, por ejemplo, plantas de personal del Estado es básicamente dejar a muchos colombianos sin empleo. Entonces, ¿por qué razón hay, digamos, como que esa discrepancia entre el partido de gobierno y el gobierno en torno a la reforma tributaria? Que le dicen, oiga, reforma tributaria pero sin IVA, reforma tributaria sí, pero tiene que hacer recorte de las plantas estatales. Entonces, ¿qué es lo que pasa que no se han puesto de acuerdo? Camila, mire, yo en eso quiero ser absolutamente claro, porque además hago parte de un partido de gobierno, pero en donde nuestras tesis han sido coherentes. Nosotros que tenga impacto fiscal si no pasa primero por una real reforma al Estado. Nosotros tenemos una obligación moral y ética con el pueblo colombiano de hacer una reducción del Estado. Camila, el Estado colombiano es un Estado obeso, paquidérmico, ineficiente, diseñado para que se lo roben. Lo que queremos decirle al gobierno y a los colombianos con absoluta claridad es, hombre, antes de hablar de nuevos impuestos, de impuestos temporales o permanentes, hay que decirle con claridad al país cuál va a ser ese esfuerzo fiscal. No que hagan los colombianos, que haga el gobierno, nuestro gobierno, por supuesto. Claro, teniendo en cuenta la situación por la que está atravesando el país. Esta no es una situación menor, Camila. Nosotros nos enfrentamos a la peor crisis económica en la historia reciente de Colombia. Pero uno sí lo en ese sentido, claro. Ayer me enviaban un cuadro del Ministerio de Hacienda de cuál es el impacto en el congelamiento de los salarios. 5 billones de pesos para el año entrante, 38 billones de pesos para los próximos 5 años. Eso hay que aclararlo. Ahora, la pregunta ¿es suficiente un congelamiento en el gasto? Yo particularmente, Camila, y termino con esto, yo creo que las crisis son oportunidades. Nadie desconoce la problemática social. Ya, por supuesto hay que ayudarle a esos colombianos que hoy están en la pobreza, pero yo también creo que hay que ayudar a generar empleo. A mí me preocupa mucho, Camila, que nosotros nos volvamos un Estado asistencialista y no un Estado de generación de empleo. Esta es una oportunidad histórica para formalizar a esos 10 millones de colombianos que hoy están en la informalidad, que hoy salen a rebuscarse su comida, poderlos formalizar.
Eso es parte de lo que le estamos pidiendo al gobierno en este momento histórico para el país. Representante Santos, usted ha abanderado un poco digamos, el lema del Estado austero y ha pedido que se controlen los gastos antes de embarcarnos en esta reforma tributaria. Sin embargo, cuando uno mira las propuestas que ustedes han hecho, como pues básicamente reducir la nómina, achicar el Congreso, achicar la JEP, etcétera, pues uno mira que son un poco populistas en la medida que son casi que salarios, o el 85% de este presupuesto, pues son salarios que no se pueden tocar por vía de ley, sino que tienen que pasar por una reforma constitucional. La mayoría están indexados al salario mínimo, son muy difíciles de tocar. Sin embargo, uno no los ve a ustedes criticando lo que deberían criticar, como por ejemplo que el ministro de Defensa se esté gastando casi 900 millones de pesos en un contrato con unas amigas de él para manejar y para cambiarle la imagen a los colombianos y el imaginario de los colombianos. Eso sí ustedes no lo critican. ¿No les parece también a ustedes que están haciendo unas propuestas que son imposibles de realizar en la práctica porque requieren de una reforma constitucional que todos sabemos que no va a pasar? Pues Valeria, yo lo único que puedo contestar es por mis acciones, por mis propuestas y por mis omisiones. Creo que haces una categorización muy genérica de lo que puede ser una colectividad compuesta por más de 70 corporados y cientos de miles de votos y yo creo que siempre en mi ejercicio he intentado hablar es única y exclusivamente por lo que yo puedo decir, por lo que yo puedo proponer. En ese orden de ideas creo que no necesariamente estás acertando con lo que estás diciendo. Hay unas cosas que son reformas constitucionales, muchas de las cuales las hemos presentado o estamos por presentar, como por ejemplo el recorte de la mitad de las UTLs del Congreso, como por ejemplo proponerle las facultades extraordinarias a la Presidencia de la República para que recorten las altas consejerías ahorrándonos casi $250 millón anuales, pero también muchas críticas a los gastos suntuosos del gobierno que las he hecho, además son públicas para que cualquier ciudadano las pueda de alguna forma verificar. Entonces no creo que porque no conozcamos las críticas que hacemos de manera independiente cada uno de nosotros podemos entrar de alguna forma a categorizar como si no hablamos de este escenario en específico. Quiere decir que avalamos absolutamente todo, sobre todo por cuanto esto me ha traído a mí una cantidad de peleas dentro del partido y muchas veces con el gobierno. Cuando he criticado estas actitudes suntuosas, yo las critiqué con vehemencia en el gobierno pasado y por eso me siento moralmente obligado a criticarlas en este gobierno. No creo que haya gastos suntuosos válidos para uno ni para el otro. Ahí yo creo que con esa respuesta que le dio el representante Gabriel Santos a Valeria, representante Vallejo, tiene usted la respuesta, sobre todo en torno al tema dentro del partido, y es quién es la oveja arisca y el cordero manso, porque la oveja arisca dentro del Centro Democrático sería el señor Santos, porque ha dicho básicamente palabras más, palabras menos, es yo no pienso así, yo no he dicho eso, esos son ellos allá dentro del partido, que son otros 69 que piensan distinto a mí. O sea que a usted le quedó claro, doctor Vallejo. Yo lo que creo es que son dos ovejas ariscas, Camila. Pero mire, yo quiero decir algo aquí en algo que dice Gabriel. Mire, yo y lo digo abiertamente, yo no creo que este sea un gobierno derrochón. Por supuesto, sí, de hacer un esfuerzo. Yo lo digo con claridad, Camila. Este es un Estado obeso. Este es un Estado paquidérmico. Este es un Estado que se nos vino agrandando en los últimos años, en donde, claro, entre más grande el Estado, mayor corrupción. Ese es otro tema, Camila, que habrá que tocar. Y es, oiga, ¿será que nos vamos a conformar con que este Estado ineficiente tengamos estos mismos niveles de corrupción? Esa es una pregunta que yo me hago y que hay que decírsela a los colombianos. Yo vuelvo y repito, aquí se requiere, por supuesto, atender a esos millones de colombianos que hoy la están pasando mal. Camila, aquí se requieren unas transferencias monetarias focalizadas, condicionadas y sobre todo limitadas en el tiempo. ¿Qué me preocupa a mí? También lo digo en este debate público, Camila, y es, ojo con hablar de subsidios de manera permanente, porque aquí entonces lo que nos vamos a volver es un Estado asistencialista. ¿Será que lo que necesitamos es realmente una reforma estructural para la generación de empleo? Y si esta gran reforma que estamos proponiendo la hacemos de cara a la generación de empleo y no únicamente a los programas sociales, esa es una pregunta. Y para contestarle a Valeria, mire, yo me hago la misma pregunta que usted, pero es que esto no es responsabilidad del gobierno, aquí le cabe responsabilidad a la clase política. Entonces, ¿por qué es una reforma constitucional
¿No es posible hacerla? Claro que es posible hacerla. ¿Por qué no somos capaces de reducir el Congreso? ¿Por qué no somos capaces de hacer una reducción a la estructura de justicia? ¿Es porque el Congreso entonces es incapaz y entonces dejémosle eso al gobierno? Yo creo que esta es una responsabilidad compartida entre todos quienes estamos en el ejercicio público. Pero entonces, pues, congresista Vallejo, la parte que yo no entiendo es, de aquí a que esas reformas constitucionales pasen, digamos que la urgencia económica en la que está el país, pues va a tener unas consecuencias muy graves. Sin embargo, hay acciones que se pueden hacer ya desde su partido. Si ustedes están preocupados, ¿por qué no elevan una voz de protesta en contra del ministro de Defensa que está haciendo estos gastos en este momento? ¿Por qué no le elevan una voz de protesta en contra de la compra de los aviones? ¿Por qué no le piden al gobierno, usted específicamente, porque yo sé que el representante Santos lo ha hecho, achicar las consejerías, los ministerios, cosas que se pueden hacer vía decreto, que se pueden hacer ya? Esas voces no las escucha uno por parte del partido, de pronto por parte del representante Santos, pero por parte del grueso del partido uno no las está escuchando. Valeria, la hacemos de manera permanente, desde el mismo presidente Uribe la ha venido haciendo y ha exigido austeridad, lo ha exigido, la hacemos. Mire, yo que inclusive lo manifesté en estos días, si toca aplazar inversiones, aplacemos las inversiones. Si toca aplazar inversiones del Acuerdo de La Habana, pues aplacemos las inversiones del Acuerdo de La Habana. Si toca aplazar inversiones públicas, pues aplacémoslas. Y por supuesto, revisemos todo gasto no necesario. ¿Cuántos contratos de prestación de servicios, Valeria Corbata, se han enquistado en la administración pública durante años? Expliquémosle a los oyentes qué son corbata, que van y cobran el chequecito mensual y no hacen absolutamente nada. A eso es lo que necesitamos apostarle, pero claro que lo hemos dicho públicamente y hay que revisarlo de manera permanente, Valeria. Pero yo sí creo en algo, esto no es con pañitos de agua tibia, una reforma que hacer unas estructurales, que es lo que está esperando el pueblo colombiano. Hoy el pueblo colombiano está esperando esas reformas estructurales. Unas son del Congreso de la República, otras por supuesto son del Gobierno Nacional. Sí, sobre eso que usted está diciendo, a eso quisiera ir, sobre esas conversaciones que se empiezan a generar a partir de temas como el recorte, cuando se habla de recorte estatal. Esta semana también oímos a un hijo del expresidente Uribe hablando de eliminar la JEP y cambiarla por correos electrónicos. Tuvo esa idea. Usted ahora nos dice aplazar inversiones como la de los acuerdos, que pues para personas como usted no son relevantes. Mi pregunta, y le quisiera preguntar al representante Santos, que está dentro del partido y que tiene una interpretación según lo que él oye dentro de la colectividad. Ustedes, a través de estas conversaciones, es decir, ¿están ambientando de pronto otra vez volver a hablar de una supercorte? ¿Yo? No, señora, yo creo que, digamos, de nuevo, otra vez, perdón y hago la salvedad, yo creo que, digamos, meternos en esa discusión en este momento no tiene ningún sentido. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por racionalizar el gasto a todos los niveles y ese esfuerzo tiene que partir de una voluntad política conjunta de todos los sectores y sobre todo tiene que obedecer a un deseo de la ciudadanía que yo creo que tiene que ver reflejado un gasto racional de sus impuestos para que ellos puedan de alguna forma de manera genérica entregar los impuestos que está solicitando el gobierno. Yo creo que en la medida en que nosotros volvamos un poco a esas propuestas que han sido tan rechazadas, que no cuentan con un Congreso de la República, que no cuentan ni siquiera con un consenso dentro de la clase política ni de la ciudadanía, pues de alguna forma estamos nosotros desviando lo urgente y lo necesario, que es sacar el dinero que... Pero eso no se ha mencionado, eso no se ha vuelto a tocar. Es que es extraño que en una semana se empiecen a tocar ese mismo tipo de temas que siempre confluyen o convergen hacia lo mismo que es. Yo lo digo públicamente, no lo he escuchado en las reuniones de bancada, no lo he escuchado no lo he leído en el chat de bancada, no, hoy, digamos, a fecha hoy, no, señora. Bueno, pero a propósito de lo que está diciendo el representante Santos, yo sí quiero que el doctor Rodríguez, el representante Eduardo Rodríguez, nos cuente realmente cómo se va a llevar a cabo esa reforma. ¿Por qué se lo pregunto? Mire, yo llevo más de 20 años cubriendo información política y no sé a cuántos congresistas he entrevistado a la hora de discutir una reforma tributaria. Y todos dicen lo mismo. La austeridad en el gasto, vamos a hacer recortes, hay que promover recortes, pero por ejemplo, en el caso de la nómina del Congreso, una nómina que le vale 2.500 millones de pesos al país anualmente cada congresista, uno no ve que al final, cuando se apruebe la reforma, ese tipo de decisiones que son muy concretas, representante Rodríguez, se aprueben.
terminan aprobando el IVA a la canasta de los familiar y todo lo demás. ¿Por qué, representante Rodríguez, en esta oportunidad sí vamos a creerle a los congresistas que van a apoyar y que van a mantenerse coherentemente con esto que están diciendo en los micrófonos de Blue Radio hoy, todos promueven la austeridad, con lo que vaya a quedar al final? Porque una cosa es la reforma tributaria cuando la presenta el gobierno y otra cosa es cuando sale. ¿Usted se compromete a que este tipo de iniciativas se van a llevar a cabo? No, muy importante su pregunta, pero déjeme hablarles de 3 ejes fundamentales. ¿Dónde estábamos, en qué estamos y para dónde vamos? ¿Dónde estábamos? El gobierno anterior le subió a la canasta familiar al 19% y muchos callaron. El gobierno anterior en el periodo pasado todo el mundo silenció. ¿Qué hicimos nosotros? Hay que cambiar esto. ¿Y qué hicimos? Bajarla del 43% al 30%. Eliminar algunos impuestos que se pagaban doblemente. Esto es, el ICA, por ejemplo. Usted tenía que pagar el ICA al distrito y también pagar el impuesto de renta. Pues lo dijimos que vamos a reducir el 100%. Se trabajó mucho en evadir impuestos y en eso hemos avanzado notablemente a través de la facturación electrónica. En eso se ha venido trabajando. No obstante, también se generaron unos incentivos en este gobierno para que se invirtiera en el campo, para que se generara menos impuestos, para que hubiese mayores salarios. Pero ¿en qué estamos, querido Oscar? En una crisis. Y en esa crisis lo que nosotros estamos diciendo es, venga, un momentico, no le bajemos del 43 al 30, sino dejémoslo en el 31 o en el 33%, pongamos 3 punticos de más. Pero hemos reducido impuestos y eso es una realidad. A nosotros como partido, que a este gobierno de Iván Duque nadie se la puede quitar. No pueden quitarnos todo lo que nosotros hemos venido haciendo en inversiones y en gastos y en lucha contra la corrupción, de lo cual yo me siento plenamente orgulloso. Ahora, ¿qué necesitamos? Y yo en esto soy, póngale usted muy mocusiano, póngale usted muy ciudadano, y es todos ponemos. Y es momento en que también todos, absolutamente todos pongamos y entendamos que hay que ayudar a más de pero representante, con 3.600.000. Sí, Camila. ¿Qué tanto han hablado ustedes con su gobierno? Porque es que estamos con ustedes 3 que son del Centro Democrático Partido de Gobierno. Y entonces sabemos que esta reforma tributaria la van a presentar. Ustedes saben que el gobierno necesita encontrar esos recursos. Y entonces estamos en un momento que uno dice, bueno, esto es un globo, quieren jugar al policía bueno, al policía malo, quieren engañar a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes han hablado y esto que están diciendo aquí, se lo han dicho, por ejemplo, al ministro de Hacienda o al viceministro, porque yo no le quiero leer todos los comentarios que nos hacen los oyentes, pero muchos dicen, oiga, ellos en los micrófonos, como saben que se vienen elecciones el próximo año, pues no se pueden poner de parte de la reforma tributaria, pero a la hora de votarla la van a terminar votando. Camila, uno no debe estar en las futuras elecciones, sino en las futuras generaciones. Es un principio de vida. No obstante, yo quiero decirle una cosa. Muy mal comunicado algunos argumentos del viceministro de Hacienda, y en eso se lo dijo el gobierno, y por eso mi propuesta inclusive de eliminar las agencias donde gana ese presidente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hasta 70 millones de pesos. Yo creo que hay que mirar en el futuro y ojalá este gobierno pudiese tener de presente cómo nosotros avanzamos en un Estado austero, eficiente, que le sirva al ciudadano, y lo que decía Gabriel Vallejo, que elimine tanta burocracia. Aquí necesitamos es avanzar en que el ciudadano genere empresa, en que el ciudadano pueda salir adelante, y lo necesitamos hacer de una forma sostenible en el tiempo. Y mire, uno de los temas que yo, Camila, le tengo que decir a usted es que aquí estuvo el director de planeación. Le pregunté, cuénteme cuál es el tema de los inversionistas, el tema de grave inversión. Él me dijo, mire, necesitamos financiarnos para los próximos 10 años. Y por eso se hace necesaria esta reforma. Entonces yo le dije, venga, diga que es también una reforma para endeudarnos. Es como cuando usted va al banco y le dice, mire, arregle sus finanzas de esta y esta forma para que yo le pueda prestar. Y necesitamos entre todos, y por eso digo que todos ponemos, salir de esta crisis. Estamos en la peor crisis, yo creo que del siglo y de hace muchísimos años, y entre todos, poniendo todos, saliendo todos adelante, o mejor, todos vamos a salir adelante. No obstante, hay que ahorrar, y esa ha sido nuestra observación. Un Estado austero y impuestos eficientes.
Pero mire, uno no entiende, pues justamente por la coyuntura, por la crisis, por las afugias que está viviendo el país en este momento, la mayoría del país en este momento pues está en unas condiciones y una inestabilidad económica y también de salud mental muy grave, que ustedes entre el gobierno y el partido de gobierno, representante Vallejo, pues no se pongan de acuerdo y entonces saque el gobierno una reforma tributaria y todo el partido de gobierno salga a criticarla. Uno se pregunta, ¿ustedes no hablaron antes? ¿Ustedes no tuvieron una reunión antes? Si esto no se trata de educar al policía malo al policía bueno, entonces ¿cuál es la estrategia de ustedes? ¿Quemarse para las próximas elecciones? Porque es que uno no entiende lo que está haciendo el gobierno, que no cuenta ni siquiera con el apoyo de su propia bancada y menos con el de Cambio Radical después de la columna de Vargas Lleras el domingo en El Tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ustedes no se reunieron con el gobierno antes para ponerse de acuerdo en qué reforma tributaria presentar? Mire, Valeria, esa es una pregunta muy válida. Lo primero es que hay que decir que yo no conozco la reforma presentada por el gobierno. No hay un texto oficial, ni siquiera borrador. Por eso, todas estas son suposiciones que, en mi opinión, por supuesto, aquí hay un error en la comunicación que está haciendo el gobierno. Esto no puede ser por medios de comunicación. En eso lo dice Gabriel Santos, en donde uno que le angustia. Y yo se lo digo, cuando yo escucho al viceministro Londoño decir que se va a contemplar la posibilidad de aumentar el IVA al café, al azúcar, al cacao, yo digo, venga, pero por Dios, el presidente Duque ha sido absolutamente claro que no se toca el IVA a la canasta familiar. Y ahí yo coincido en que, como no hay texto todavía, sí, hemos avanzado, nuestros voceros se han reunido con el gobierno. Pero si no hay texto, entonces, ¿por qué la crítica? Si no hay texto, entonces, ¿por qué sale el expresidente Uribe a decir no iba a la canasta familiar? Valeria, si no hay texto, entonces, ¿por qué los mensajes coordinados a través de redes sociales y no esperan a que se conozca realmente cuál es el documento de lo que se va a votar? Valeria, por una sencilla razón, porque el viceministro de Hacienda el día de ayer advierte que se está contemplando aumentar el IVA de bienes que para él no son de la canasta familiar, y yo tengo que decirlo abiertamente, no comparto su posición. ¿Cómo va a decir que el café, un producto absolutamente importante para Colombia, un producto del cual dependen 550.000 familias, que además hace parte de nuestra costumbre, digamos, de casi alimenticia, que hemos hecho un esfuerzo enorme para aumentar el consumo interno, diga hoy que se está contemplando aumentarlo? Entonces, en este caso, nosotros no nos podemos quedar callados, y aquí el gobierno tendrá que hacer un ejercicio de reflexión. Lo segundo, Valeria, yo también aquí hago un llamado. Esta es una reforma que requiere el consenso de los partidos. Yo sí quedé muy preocupado con la columna de Germán Vargas, por supuesto quedo preocupado y se lo tengo que decir al país, porque hoy el líder político de un partido tan importante como es Cambio Radical titula una columna Despropósito Nacional, a uno le angustia, porque lo que hemos también sido claro con el gobierno, esta reforma requiere un consenso político, porque aquí lo que no puede ocurrir es que el Centro Democrático se quede con el pecado y sin el género. Entonces, aquí también hay que hacer un llamado de atención al gobierno a la estrategia de comunicación, porque nosotros siempre se ha hablado de que no se va a tocar el IVA a la canasta familiar, y uno inexplicablemente ve al viceministro Londoño, al cual aprecio y admiro, hablando de aumentar el IVA al azúcar, al cacao, al gas. Pero representante Vallejo, mire, le digo, por ejemplo, lo que nos dice un oyente que se llama Alejandro: ¿a qué están jugando? ¿Cómo el gobierno piensa una cosa y el partido de gobierno piensa otra? Usted dice, yo quedé muy preocupado con la columna de Germán Vargas, pero lo que siente la gente y lo que está percibiendo es que tampoco es que el gobierno no los haya convencido a ustedes del todo, porque ustedes también han presentado unas críticas. Entonces, ustedes están preocupados por el consenso nacional con Cambio Radical y otros líderes políticos importantes, pero si no tienen ni siquiera consenso entre el partido de gobierno y el gobierno. Camila, estamos preocupados porque esto requiere un consenso no entre el partido de gobierno y el gobierno nacional, que claro que es importante. Que esta reforma no la sacamos solo adelante del Centro Democrático. Esta reforma requiere un gran consenso político, entendiendo la magnitud de la crisis en la que estamos. Entonces, aquí hay que buscar ese consenso político de cara a la responsabilidad que tenemos con los colombianos más pobres, pero también con la clase media y con la clase empresarial de este país, que está soportando desde hace un año unas cuarentenas interminables a causa de alcaldes o algunos alcaldes irresponsables que revolvieron convertir esto en unas infectaduras eternas. Entonces, aquí hay que lograr un consenso político, insisto, no del Centro Democrático con el partido de gobierno. Ahora, el partido Centro Democrático tiene todo el derecho de poder disentir
de manera respetuosa en el ejercicio democrático con algunas posiciones del gobierno. Es que yo no soy notario del gobierno, Camila, lo digo con respeto. Yo quiero a mi gobierno, lo aprecio, lo admiro, lo acompaño, creo en él, me siento orgulloso de mi gobierno, pero no soy notario del gobierno. Yo tengo el derecho, yo represento a 1 millón de risaraldenses en el Congreso de la República, entonces, y a 50 millones de colombianos. Yo puedo disentir, y bueno, en el marco del ejercicio democrático, con respeto, construyendo ese consenso. Pero Gabriel, déjeme decirle algo, Gabriel, y esto, porque es que, mire, yo creo que, al contrario de lo que muchos dicen, estas observaciones le sirven al gobierno, ni más faltaba. Todo esto de un Estado austero es porque estamos preocupados y porque queremos que realmente haya un equilibrio en la balanza del Estado. Porque, como decía Gabriel, hay mucha gente o hay muchos ciudadanos que simplemente van a cobrar el cheque y no están trabajando. Yo creo que lo que tenemos que aquí pensar es en cómo nosotros mejoramos el proyecto de ley, y en buena hora el gobierno está dándonos la razón y diciendo hay que hacer dentro de este paquete un paquete de reestructuración administrativa que permita ahorrar aproximadamente 4 o 5 billones de pesos. En buena hora advertimos de esto, ni más faltaba. Nosotros estamos acá para ayudar al gobierno, porque el éxito del gobierno es el éxito del centro democrático, pero es el éxito de los colombianos. Eso no se nos puede olvidar. Eduardo, y yo quiero complementar algo. Aquí no solamente es el esfuerzo del gobierno nacional, Camila, el esfuerzo de las alcaldías y las gobernaciones. Yo no he visto a ningún alcalde, no he visto a ninguno, no he visto a la alcaldesa de Bogotá decir, oiga, la alcaldía distrital se va a comprometer en ahorrar esto, porque es que aquí hay que recordar que gran parte del presupuesto se transfiere a los departamentos y a los municipios. Es decir, yo vuelvo y repito, Camila, es un grave error responsabilizar a un solo actor en este momento tan complejo para el país. Nosotros estamos sin margen de error en lo político, en lo social y en lo económico, porque aquí lo que está en juego es la democracia colombiana. Sí. Nosotros tenemos que evitar un estallido social. Es que si aquí hay un estallido social, lo que está en juego es la democracia y la libertad de los colombianos. Entonces, aquí la reflexión es mucho más profunda, en donde tenemos que decir, como dice Eduardo, todos tenemos que poner, claro, el primero que tiene que poner es el gobierno, los gobiernos nacionales, departamentales y municipales. Sí, Camila. Pero no obstante, déjeme hacerle otra observación, si me lo permiten, y es que todo el mundo está en la misma discusión, que estamos en medio de una pandemia, y aquí lo que tenemos es que mirar qué actores políticos proponen soluciones y no simplemente agresiones. Venga, Camila, se está haciendo viral en redes sociales nuevamente un video del presidente Duque en campaña, en donde expresa su desacuerdo con una reforma tributaria, dice que el país no soporta más impuestos, que son muy altos, asfixiantes, que son complejos y que no está ayudando a la formalización de nuestra economía. La pregunta, representante Santos, es si al incumplir todas esas promesas de campaña, el presidente Duque no se ha convertido en el jefe de debate del petrismo para las próximas contiendas, la próxima contienda presidencial. No, ese es el viceministro de Hacienda, que se está convirtiendo en la punta de lanza de la campaña del petrismo con esas salidas en falso en radio. Pero mire, yo creo que en esta nueva era digital, una nueva forma de hacer política, yo creo que sobre todo en Colombia nos hemos vuelto expertos en coger esos videos e incluso, para ser justos, sacándolos de contexto. La reforma tributaria pasada que puso, a diferencia de lo que dicen algunas de las personas poco informadas en este país, puso a pagar a los más ricos bastante más y generó una reducción de impuestos a las empresas, lo que ayudó a aumentar el recaudo casi en un 9% en el país. Ahora, esta es una circunstancia con la que podemos o no estar de acuerdo, pero es una circunstancia absolutamente distinta, donde tenemos que financiar 11 billones de pesos para darle a los empleados y a las personas más pobres de manera directa, y ahí entramos en una discusión distinta de cómo lo vamos a conseguir. Entonces yo creo que es una circunstancia distinta y nos tenemos que acostumbrar casi a que lo que decimos en redes se convierte en casi que una escritura en mármol, ¿no? Para no irnos muy lejos, pero sí. Pero bueno, para no hablar de la escritura en mármol y no recordar tiempos idos, le quiero preguntar al doctor Vallejo. Escuchándolo a usted, doctor Vallejo, me lo imagino usted en la plaza pública, por allá en el Risaralda o en el eje cafetero, echando un discurso justificando una reforma tributaria que le va a meter la mano al bolsillo de la clase media y la clase trabajadora de este país. ¿Usted cree, doctor Vallejo, y se lo digo con todo cariño,
que en la plaza pública, en Circasia o en cualquier municipio nuestro del eje cafetero, usted va a conseguir votos para salir reelegido al Congreso de la República con ese discurso? Mire, Oscar, yo quizás soy de los políticos más incorrectos digamos, políticamente incorrectos que hay en Colombia. Yo tengo claro algo, y lo he dicho de manera clara y transparente frente al pueblo colombiano. Y he sido además coherente, yo me he apartado de decisiones con las que no estoy de acuerdo en un momento dado con el gobierno y discusiones en el Congreso de la República. Yo creo firmemente en una visión de Estado, primero pequeño y segundo, con una reducción significativa de impuestos por una sencilla razón. No hay nada que genere mayor informalidad en Colombia que una tasa alta de impuestos. No hay algo que genere mayor informalidad. Yo sigo creyendo que esta crisis económica en la que estamos es una gran oportunidad para, perdóneme la expresión, Oscar, romperle el pescuezo al problema más grave estructural que tiene la economía colombiana, la informalidad. Yo sí creo, y esa es la invitación al gobierno y a que todos la construyamos. ¿Cómo vamos a simplificar más de lo que venía haciendo el gobierno? Es que el gobierno creó el régimen simple de tributación. Yo los invito a que miremos las cifras, cómo iba a ser régimen simple de tributación, que realmente era un gran avance hacia la simplificación, pero necesitamos hacer un mayor esfuerzo. Oscar, yo lo tengo claro, aquí no podemos meterle la mano a la clase media ni a la clase... Ojalá simplemente que el reto realmente que tenemos es evitar el aumento de impuestos y ser mucho más ingeniosos para buscar esos recursos que se necesitan para las transferencias sociales, pero sobre todo para reactivar la economía. Yo creo que la mejor política social es la generación de empleo, Oscar. Nosotros, si hacemos esa reducción del Estado, claro, la preocupación está en esas personas que van a perder el empleo, pero ¿sabe qué sueño yo? Que el sector privado arranque con tanto crecimiento vigoroso que sea capaz de vincularlas, porque aquí no podemos seguir pensando que el Estado se convierta en el segundo empleador más importante del país. Es que cuando un Estado se convierte en el principal empleador o segundo empleador, hay que crear empleo con la plata de los contribuyentes, es muy fácil. Yo lo que creo es que, insisto, aquí hay que ser coherentes con lo que dijimos en campaña, por supuesto, conscientes de la situación en la que estamos. Yo quiero resaltar eso, esta no es una situación ordinaria, esta es la peor crisis económica y sanitaria de las últimas décadas, yo creo, de los últimos 100 años del país. Entonces, nada, aquí hay que hablarle con la verdad a los colombianos. Yo no pero a tengo propósito de hablar con la verdad, es que quiero, porque ya se nos va acabando el tiempo, quiero preguntarles a los tres sobre una inquietud que tienen varios oyentes, y es que dicen, los tres han dicho no conocemos el texto no se conoce, no se sabe qué es lo que va a presentar el gobierno nacional, sin embargo ya se están haciendo críticas. Y entonces se presenta el texto y muchos oyentes dicen, y los congresistas al final terminan pupitreando porque no se alcanzan a leer ni siquiera el proyecto de ley ni lo que está presentando el gobierno nacional. A ver, y yo le pregunto, representante Santos, ¿cuánto se van a demorar ustedes de verdad estudiando a profundidad ese texto? Es que si ni siquiera lo han conocido. ¿Cuánto tiempo ustedes o piensa el gobierno cuando han hablado con ellos les van a dar para que a conciencia estudien el proyecto, analicen, consulten con expertos y puedan llevar una propuesta seria al Congreso de la República y no simplemente ir a pupitrear allá? Pues es que ese es uno de los temas que más me preocupa y es el tema de los tiempos. Yo en esto tengo que también ser, yo creo que tengo que ser muy claro. Y esto es, haberse demorado tanto en presentarla es un acto de negligencia que va a terminar decidiendo en el photo finish, en el último final, si esta reforma pasa o no. Como lo decía ahorita, mi primera crítica a los supuestos con los que salió el viceministro de Hacienda fue hace 2 meses, el 10 de enero, la primera vez que salió en los micrófonos de una cadena radial el viceministro de Hacienda con unas propuestas absolutamente alocadas y no han presentado hoy una coma para su estudio. Esto también se dice en los pasillos, es una reforma que tiene cerca de 200 artículos y sobre todo que tiene que estar aprobada antes de junio, porque les recuerdo, Camila, que para poder gastarse la plata que piensan recoger, significa de manera necesaria que el siguiente semestre tenemos que aprobar
una adición presupuestal para poderse gastar la plata que se pretende recoger. Entonces, pues yo lamento que no se conozca y digamos, y acá hay que ser absolutamente claro, no puede haber una persona que vote esto, un tema, digamos, tan dramático que va a tener unas implicaciones tan grandes sin conocerlo, así que yo sí creo que esto va a tener un factor muy importante de eso, el gobierno a la fecha de hoy ha decidido no socializar con los partidos ni de gobierno ni de oposición de manera específica lo que quieren presentar, han querido postergarlo. Yo hoy le puedo apostar a usted, Camila, que yo la primera vez que me lea ese texto va a ser cuando lo publique Blue Radio o lo publique algún noticiero, etcétera, porque ya no hay tiempo. Ellos dijeron que lo querían presentar esta semana, así que hay poco tiempo para hacer propuestas antes de que se radique. Nos toca ir a las plenarias o a las comisiones a llevar nuestras propuestas de reducción del gasto, pero esto de manera necesaria va a correr con muy poco tiempo, dada la necesidad que tiene el país de tener esos recursos y la necesidad que tiene el gobierno de aprobarlos antes de junio para poder gastárselos en el semestre entrante. Entonces eso sí, no hay temor a equivocarse, que el hecho de que no contemos con el tiempo suficiente para llegar con una propuesta profundamente debativa, profundamente conciliada o profundamente rechazada, pues es un acto de negligencia del Ministerio de Hacienda. Representante Gabriel Santos, gracias por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos hoy hablando sobre, por qué hay críticas del partido de gobierno a la reforma tributaria que presenta su gobierno. Feliz tarde. Camila, muchas gracias. Feliz tarde. Un abrazo para todos los oyentes. Un abrazo para usted, representante Rodríguez. ¿Cómo le garantizan ustedes a la audiencia y a la ciudadanía que no van a pupitrear esa reforma y que sí se la van a leer, a pesar de lo que dice el representante Santos, de que los tiempos están muy apretados porque a ustedes no les han mostrado ese texto y ya la reforma se presenta esta semana? ¿Representante Rodríguez? Antes de que se hubiese salido, yo quería decir algo porque también uno tiene que ser siempre justo. El partido nombró una comisión, la comisión no nos ha entregado un informe al respecto, pero coincido en que el tema, a mí me enseñaron hace mucho tiempo que es comunicar y comunicar. Y cuando se comunica mal, pues a uno les toca salir a responder, porque pues eso es lo que cuando se dice que es una reforma para subirle el IVA al café, al chocolate, a la sal, hombre, creo que es completamente erróneo. Cuando se habla de una reforma estructural para ayudar a 20 millones de colombianos, para salir de la crisis, para entrar en un estado austero, para ayudar a miles de empresas a que aún salgan de la crisis con el PAE, porque también hay que recordar que este gobierno ha salvado miles de empleos, pues uno entra a hablar de otros temas que son, no obstante, menos, menos volátiles, como lo es hablar del chocolate, de la sal y del café, que en ningún momento nosotros vamos a permitir que se graben que se graben aún más. Creo que el gobierno tiene que hacer autorreflexión, de comunicar bien, tiene que asumirse, hay que coger el toro por los cachos y contarle a la ciudadanía transparentemente por qué esta reforma, qué queremos con esta reforma y cómo vamos a salir de esta crisis con esta reforma. De lo contrario, nos vamos a quedar simplemente en el titular de que le van a subir al café, al chocolate y a la sal, y eso sí es desafortunado para una reforma estructural que nosotros queremos, entre otras, que mejora y que permite el ahorro en el Estado. Representante Eduardo Rodríguez, a usted también mil gracias por haber estado aquí con nosotros, pues explicándonos qué es lo que pasa entre el partido de gobierno y el gobierno. Gracias por haber estado aquí. Camila, gracias a usted y un saludo para todo el equipo de trabajo. Y por último, doctor Vallejo, le pregunto a usted, desde su sector, ¿cómo le garantizan a la audiencia que no van a pupitrear esa reforma si ni siquiera la conocen? Y son 200 artículos, o sea, eso no se lee así nomás y no solo se trata de leerlo, sino de entenderlo y analizarlo. Camila, mire, yo me atrevería a decir que esta es la reforma más importante de los últimos años en Colombia. Yo esperaría dos cosas del Congreso de la República, Camila. Lo primero es que hagamos un estudio serio, juicioso, que nos gastemos el tiempo que nos tengamos que gastar. Recordemos que los congresistas podemos sesionar todos los días de la semana. Todos los días de la semana son hábiles para sesionar. Eso es lo primero. Y Camila, sin duda alguna decirle al Congreso de la República, aquí el presidente Duque se tiene que mantener. El acto más importante de lucha contra la corrupción que se ha dado en Colombia, que de pronto no se lo reconocen al presidente Duque, es haber cambiado el relacionamiento con el Congreso. A diferencia del gobierno anterior que compraba y cooptaba el Congreso de la República, el presidente Duque es un hombre honorable. A mí jamás me han ofrecido, oiga esto, Camila, jamás
como congresista de la República, me han condicionado mi voto, han sido respetuosos. Aquí hay que mantener esa posición y hay que decírselo con claridad al país. Aquí no puede existir la más mínima duda de que se va a romper esa regla que ha sido incólume en el gobierno del presidente Duque. Pues ese ojalá, es el tema que yo espero. Ojalá si sea representante Vallejo, lo tengo que cortar porque ya llegamos al final de esta emisión. A usted mil gracias también por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Camila. Feliz tarde para todos. Cuídese mucho. Es la 1:00 p.m. en punto. Así terminamos este debate sobre la reforma tributaria y lo que piensa el partido de gobierno de esa reforma que aún no se conoce su contenido. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue.